Hola chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy. La clase pasada estuvimos viendo el ciclo celular, vimos cómo es que la célula comienza a prepararse para una posible división celular. Recuerden que en esta parte es donde la célula tiene que hacer dos copias idénticas a través de la replicación del ADN para que esta información genética se pueda transmitir de la célula madre a las células hijas que se van a formar. En este proceso, más bien este proceso se le conoce como mitosis. Entonces, les voy a compartir pantalla para que vayan tomando nota, por favor. Bueno, entonces, esta sería la actividad número 27, ¿sale? Y el tema es mitosis y su importancia para que lo vayan poniendo, por favor. Bueno, entonces, como les decía, este es un proceso muy importante donde las células tienen la gran capacidad de poder formar células nuevas. ¿Esto cuándo ocurre? Lo tenemos en un claro ejemplo. Cuando nosotros a lo mejor sufrimos de una quemadura, de un raspón o cuando nos cortamos las uñas, nuestras células tienden a regenerarse. Y a través del proceso de mitosis es que estas células se van a ir produciendo cada vez más para poder regenerar tanto tejidos como piel, uñas, cabello, etcétera. Entonces es por eso que este proceso de mitosis es muy importante para el organismo. Ahora vamos a ver qué es precisamente. Bueno, la mitosis pues es un tipo de división celular que tiene como resultado la formación de dos células hijas, em, con el mismo número de cromosomas y genéticamente idénticas a la célula madre. Entonces, las células que se van a formar, las nuevas células, van a ser como copias, van a ser idénticas, con la misma información genética, con los mismos organelos, etc. La división del citoplasma va a ocurrir aquí. Entonces, en este proceso de mitosis va a ocurrir el proceso en el cual el citoplasma se divide y a este proceso se le conoce como citocinesis. Y también se va a dividir el núcleo y a este proceso se le conoce como cariocinesis. Entonces, es muy importante que identifiquen esta parte porque gracias a que el núcleo se divide, a que el citoplasma se divide, es que las células nuevas que se van formando también cuentan con estos organelos. Algunas células no realizan la mitosis y permanecen en interfase, pero otras, en su mayoría, la realizan frecuentemente. Entonces, frecuentemente están sufriendo este proceso de mitosis para poder dividirse y formar células iguales, llamadas células hijas. Ahora vamos a ver algunas características de la mitosis. Tenemos que ocurre en células somáticas. ¿Cuáles son esas células somáticas? Pues nosotros tenemos una gran variedad de células en nuestro organismo, como las células del cabello, las células de la piel, de los tejidos, etc. Entonces, estas células son las que van a realizar este proceso de mitosis o de división celular. Consta de una sola división celular, pero esta está constituida por 4 fases. Esto es muy importante que lo sepan y que lo anoten, por favor. Profase, metafase, anafase y telofase. En estas 4 fases ocurren cosas diferentes dentro de una célula y al finalizar la mitosis se produce la citocinesis. Recuerden que la citocinesis pues, va a ser la división del citoplasma y tiene que pasar precisamente este proceso para que
el citoplasma se vaya en su parte hacia las nuevas células hijas. Cada mitosis está precedida por una interfase. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en cada una de estas etapas de la mitosis. Tenemos una interfase, que es cuando el nucleolo y la membrana celular se distinguen y los cromosomas están en forma de cromatina. En pocas palabras, en la interfase tenemos una célula normal o una célula sin ningún cambio aún. ¿Sale? Aquí vemos su núcleo, su nucleolo, sus cromosomas en el mismo lugar. Y a partir de la profase es cuando empiezan a ocurrir los cambios dentro de una célula. Los cromosomas se condensan y la membrana nuclear ya no es visible. ¿Sale? Entonces, en esta primera etapa, que es la profase, la membrana comienza como a desaparecer, se comienza a perder de vista. Aparece el uso acromático y se unen los centrómeros. El uso acromático son como estas líneas, las cuales van a formar como una división dentro de la célula. Los centriolos comienzan a migrar hacia el plano ecuatorial. Recuerden que los centriolos son estas estructuras que están conformadas como por popotes, tienen esa forma, y ellos también se empiezan a dividir. Entonces vemos que comienzan a formar un plano ecuatorial. ¿Cuál es ese plano? Es como la división a la mitad de la célula, ¿sale? Entonces esto ocurre en la profase. En la metafase, los cromosomas gruesos y enrollados, cada uno con 2 cromatidas, se van a alinear en la placa ecuatorial de la célula. Como les decía, la placa ecuatorial es la división al centro de la célula. Entonces aquí comienzan estos cromosomas que vemos que son como, tienen una forma de X, se comienzan a alinear en esta placa ecuatorial porque se van a preparar para también dividirse. Y esto va a ocurrir en la anafase. Las cromatidas de cada cromosoma se separan y migran hacia los polos, como vemos aquí en esta otra imagen. Vemos que ya la célula comienza a deformarse poco a poco, tiene una forma como que más ovalada y los cromosomas ya están separados. Vemos que se partieron, se dividieron completamente, porque cada una de estas partes o de un cromosoma se fue o se va a ir a los polos para formar las nuevas células que vamos a tener. Luego, en la telofase, los cromosomas están en los polos y son cada vez más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se divide. Entonces, aquí en la telofase, vemos que nuestra célula tiene como una forma de cacahuate, en la cual tiene 2 polos, y en cada uno de estos polos, ¿qué está ocurriendo? Los cromosomas ya empiezan a formarse y también la membrana nuclear se vuelve a formar. Cada uno de estos polos tiene una membrana nuclear porque a la hora de la separación, cada célula debe contar con uno de ellos. Y en la última parte, que es la citocinesis, pues la división de 2 células hijas se va a complementar. Entonces, aquí recuerden que la citocinesis va a ser la división del citoplasma. Entonces, aquí vemos ya que se formaron, se logró separar completamente ya la célula y ya se formaron estas 2 células hijas. Ahora vemos que son completamente idénticas. Cada una de estas células ya va a tener su membrana, ya va a tener su citoplasma de manera independiente, va a tener su núcleo, va a tener sus cromosomas, toda su información genética. Entonces, si se dan cuenta, esto ocurre porque cada célula debe ser o debe contar tanto con organelos celulares como con información genética a través del núcleo. Entonces, varios organelos, como vimos, se dividieron para poderse formar estas nuevas células, como lo fue el núcleo, como lo fueron los centriolos, como lo fueron los cromosomas, como lo fue el citoplasma y la membrana también, ¿sale? Entonces, esto es muy importante, chicos, porque, como les decía, nos ayuda a que los tejidos se puedan reparar en caso de alguna lesión,
En caso, también nosotros cuando nos estamos desarrollando, como cuando nuestros huesos empiezan a desarrollar, a crecer, esto ocurre, se tienen que dividir las células para irse formando más y más tejidos. De ahí una de las importancias. Ahora, en su libreta, por favor, me van a copiar estas 7 preguntas. Anótenlas, por favor. Y conforme las vayan anotando, analícenlas también, porque ahorita les voy a presentar una información para que puedan responderlas. ¿Sale? Entonces, esta actividad 28 y la 27, que es el apunte, ya deben estar para el día de hoy, para que lo suban a Classroom como actividades de la semana número 7. Entonces, por favor, anoten las preguntas. Me dicen, por favor, cuando las tengan ya anotadas, para quitar esta presentación y ponerles otra. Bueno, mientras anotan las preguntas, chicos, recuerden que sus recibos ya deben estar listos, ya los deben tener, porque los van a ocupar para poder hacer sus exámenes. Les recuerdo, para aquellas personas que no han pagado, el mes de marzo, pues lo hagan a la brevedad posible para que puedan hacer el examen de biología, que pues va a ser el día de los primeros, es el día martes. Y también, si no me lo adjuntaron con su proyecto que les había pedido, en el proyecto individual, lo van a adjuntar en la guía que les voy a mandar. ¿Sale? Aquellas personas que no lo pudieron adjuntar o que se les olvidó, para poderlo tomar en cuenta y registrarlo. Bueno, mientras terminan de anotar las preguntas, les voy a comentar lo que se va a evaluar para este primer departamental. Bueno, recuerden que la mayoría de las actividades se ha entregado por Classroom, entonces se va a tomar en cuenta, en primera instancia, todas las actividades de la libreta que forman parte de la actividad de la semana 1 a la semana 7, que sería esta, en la que estamos, es la semana 7. Hasta el día de hoy se van a tomar en cuenta las actividades para evaluar, para la evaluación del primer departamental de su libreta. Se va a tomar en cuenta también, bueno, recuerden que ahí vienen actividades del libro también, en la de las semanas de la 1 a la 7. También se va a tomar en cuenta la maqueta o el modelo de célula o de biomolécula para aquellas personas que la hicieron. También eso se va a tomar en cuenta para la evaluación. Los proyectos, los avances, fase 1 y fase 2, tanto individual y colaborativo, también se va a tomar en cuenta. Y el examen, ¿sale? El examen, recuerden que tiene un valor de 50%, que es la mitad. Entonces, sí les recomiendo, chicos, que vayan analizando sus apuntes, que vayan estudiando para que saquen buena calificación, porque si a lo mejor entregaron todo, pero el examen les falla, pues les va a afectar un poquito. Entonces, también por eso les decía que hicieran la actividad de la maqueta para que compensar un poquito aquellos que a lo mejor pudieran salir mal en una cosa o en la otra. Y también para esto se van a apoyar de su guía, para que no les afecte tanto en la guía que les voy a mandar. La van a responder y pues la van a estudiar. La guía se las voy a mandar, ya les había comentado, por WhatsApp, para que estén al pendiente, por favor. ¿Sale?
Bueno, entonces eso es lo que se va a tomar en cuenta para la evaluación. ¿Tienen alguna duda acerca de eso? ¿No? ¿Seguros? Bueno, ¿ya terminaron de copiar las preguntas? ¿Ya? Ok. Entonces voy a quitar la diapositiva, ¿sale? Y fíjense bien, van a responder las preguntas no solamente con el video, sino también con las diapositivas que yo les acabo de presentar, ¿sale? Con la información que les di. Presten atención para que las respondan, porque ahorita en cuanto termine el video, vamos a responder entre todas las preguntas, o más bien las vamos a mencionar las respuestas. Hablemos de un tema muy importante en biología, y es donde podemos llegar a decir que existe la magia, con un hecho tan destacable e importante en la naturaleza como lo es la mitosis y la meiosis. Así es que hoy hablaremos de la mitosis. Comenzamos. La palabra mitosis proviene del biólogo alemán llamado Walter Flemming, que utilizó dos palabras griegas, mitos, tejido, y osis, formación, por lo que podemos deducir que significa formación de tejidos. Y eligió perfectamente el término, porque cuántas veces hemos sido testigos de cómo las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de reparar heridas, desde una pequeña cortada hasta la formación y crecimiento de huesos. Así es que vamos a ver todo el proceso de la mitosis. La mitosis es el proceso mediante el cual las células se multiplican y como resultado se obtienen dos células hijas iguales a la célula madre. La mitosis ocurre en las células somáticas. ¿Y qué es una célula somática? Pues es cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo, ya sea de la piel, de la uña, del cabello. Y si te menciono esto, es porque existen otro tipo de células llamadas también gametos, que son los espermatozoides y los óvulos. Pero ese tema lo vamos a dejar para la meiosis. Para que las células puedan comenzar a reproducirse, es necesaria una fase previa, que si no la conoces te dejo el video en la parte de arriba. Durante esta etapa, la célula duplica su material genético, de tener 23 pares de cromosomas a 46 pares, que se simboliza como 2N, también llamadas células diploides. Y de esta forma, la célula se prepara para entrar a la mitosis. La mitosis es un proceso que ocurre en 4 fases, que te tienes que saber muy bien y en este orden: profase, metafase, anafase y telofase. Otra vez, profase, metafase, anafase y telofase. O como te enseñan en la preparatoria, promete Ana tejer. Profase. En esta fase, el material genético comienza a condensarse y se visualizan los cromosomas. Esto quiere decir que los cromosomas están como desenrollados, están como en una cadena larga. Y al comenzar a condensarse, se empiezan como a juntar hasta formar las cromosomas que nosotros conocemos en imágenes por internet o en los libros de biología. Otra cosa importante que sucede es que la membrana nuclear se desestabiliza y desaparece. Y al desaparecer, los centriolos, que son unos organelos muy importantes en esta fase, se duplican y comienzan a viajar hacia los polos. Imagina como que es el planeta Tierra y viajan al polo norte y al polo sur. Y a partir de estos centriolos comienzan a formarse unas fibras que se asemejan a la latitud de la Tierra, llamados usos cromáticos, usos acromáticos o usos mitóticos. Por lo que 3 aspectos importantes suceden en la profase. Número 1, los cromosomas se hacen visible al condensarse. Número 2, el núcleo o la membrana nuclear desaparece. Y número 3, aparece el uso acromático, cromático o mitótico. Metafase. En esta fase los cromosomas son dirigidos por las fibras del uso y se van al ecuador. Si no te acuerdas de cuál es el ecuador, este es el ecuador. Si te das cuenta, estás tomando clases de geografía a la vez.
Y bueno, ahí se quedan alineados, formando algo que se les llama placa ecuatorial. Anafase. Una vez que los cromosomas están alineados en el ecuador, los centriolos comienzan a recoger las fibras del uso cromático y al estirarlos tanto en sentido contrario, los cromosomas se rompen en dos, dirigiéndose a los polos. Y no sé por qué, pero este tema del uso cromático me recuerda a los monstruos de Guerra de los Mundos. Por lo tanto, si en el examen ves una pregunta que hable de separación, es anafase. Y por último tenemos a la telofase, donde todo regresa como al principio, es decir, se regenera la membrana nuclear o el núcleo. Los cromosomas nuevamente se vuelven a alargar, se estiran y se hacen filamentos de cromatina. Desaparece el uso cromático y al final de esta fase se lleva a cabo la citocinesis, que es la división del citoplasma, es decir, se va haciendo en dos partes, se va separando hasta formar las dos células hijas. Recuerda que las células hijas resultantes serán genéticamente iguales a la madre. Paradójicamente, el proceso de multiplicación celular al final es una división, porque la célula madre desaparece convirtiéndose en dos células hijas, es decir, pasa de mamá a hija. Espero te sea de ayuda. Bueno, chicos, entonces esta es la información para sus preguntas. ¿Sale? Entonces ya las tienen respondidas, ¿verdad? Voy a poner nuevamente la diapositiva. Y bueno, a ver, vamos a ver. ¿Quién me puede decir entonces qué es la mitosis? Transformación de tejidos. Más o menos. A ver, Atsiri. Formación de tejidos, proceso mediante el cual las células se multiplican. Así es, la célula o es el proceso mediante el cual la célula se divide para formar dos células hijas idénticas. ¿Sale? No se vayan a confundir por ahí en esta parte. Es el proceso mediante el cual la célula se divide para formar dos células hijas completamente idénticas. Entonces, ese es el proceso de mitosis. Ahora, ¿cuál es la importancia de la mitosis? Para ustedes, ¿por qué creen que sea importante? Hace ratito les mencioné algunas importancias. ¿Quién me dice? A ver, Fátima Morales. ¿Fue lo que dijo de si nos raspamos o nos cortamos? Ajá. Sí, porque se pueden regenerar nuestros tejidos. ¿Sale? A ver, Néstor, ¿qué querías comentar? Igual podría ser cuando te enfermas. Ajá, así es. También cuando uno se enferma, también las células se tienen que regenerar. Acuérdense, aquí tiene un poquitito que ver el término apoptosis. ¿Se acuerdan de este término? ¿Sí se acuerdan a qué se refiere? Sí, Mía, está bien. Entonces, acuérdense que el término apoptosis significa la muerte programada de la célula. Entonces, cuando la célula muere, obviamente otras células tienen que comenzar a regenerarse para poder suplir a las células que ya no están, ¿sale? Entonces también esa sería otra importancia. La número 3, ¿cuáles son las fases de este proceso? Ángela. La profase, metafase, anafase y telefase. Así es, no se les vaya a olvidar porque esto va a venir en el examen. Las fases es anafase, profase, telofase, anafase y telofase, ¿sale? Siguiente. ¿Qué ocurre en la profase? Atsiri. La condensación de
los hilos de cromatina. Ajá, se condensan la cromatina. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasa con la membrana? Fátima. ¿La membrana nuclear desaparece? Así es, la membrana nuclear comienza a desaparecer o deja de ser visible, ¿sale? Eso ocurre a grandes rasgos en la profase. La pregunta 5. ¿Qué ocurre con el citoplasma al dividirse la célula? ¿Qué ocurre con el citoplasma? A ver, Salomé. Si yo le puse que se produce, creo, otra célula, ¿no? Y pasa, y se convierte, sí, se convierte en otra célula, ¿no? Creo que sí. Se divide el citoplasma para formar las otras dos células. Así es, ¿sale? Entonces, acuérdense, eso ocurre con el citoplasma, al igual que con el núcleo y otros organelos. ¿Qué es la citocinesis? La división del citoplasma. Exactamente, es la división del citoplasma. Entonces, esta pregunta está ligada con la anterior. Era para ver si la captaban y ya vi que sí. Citocinesis, recuerden, es la división del citoplasma, ¿ok? Y la número 7, ¿qué ocurre con el núcleo de la célula durante este proceso? ¿Qué pasa con este organelo? A ver, Ivette. ¿Desaparecen? Bueno, se dividen y desaparecen. No desaparece, pero sí se divide. Entonces, el núcleo durante este proceso también se tiene que dividir porque recuerden que en esta parte de la célula es donde se encuentra el material genético. A partir de aquí ocurre lo que ya vimos en la clase anterior, de la replicación del ADN, etc. Entonces, primero, pues el núcleo se tiene que dividir para que cada cromosoma o cada información genética se vaya hacia las células hijas que se están formando, ¿sale? Entonces, chicos, este es el proceso de mitosis. Fue una introducción al tema. La próxima sesión también vamos a estar viendo lo que es meiosis. Es un proceso parecido, pero en este vamos a encontrar el doble de células hijas. Si aquí se forman 2, en el otro se van a formar 4. Vamos a ver también cuáles son estos procesos mediante el cual se lleva la meiosis y la importancia, ¿sale? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí, chicos, de lo que hemos visto de la mitosis? ¿No? ¿Seguros? Porque esto va a venir en el examen, ¿eh? Hasta el tema de mitosis son las temáticas para su examen. Hasta este. Entonces, recuerden, actividad número 27 que se envió el día de hoy es el apunte de la mitosis y su importancia. Me gustaría que en su apunte incluyeran las imágenes de lo que ocurre en cada una de las fases, de lo que ocurre en la profase, en la anafase, telofase, metafase, para que puedan distinguir de una manera más fácil los cambios de la célula, porque acuérdense que en cada una de estas etapas ocurren cambios. Entonces, si pueden dibujarlos, pues mucho mejor. Y la actividad 28, pues es el cuestionario, que pues ya lo respondimos ahorita. Entonces, ya no van a tener problema por estar resolviendo la actividad. ¿Sale? Recuerden que tienen hasta el día de hoy, hasta las 11:59 de la noche, para poder mandar estas actividades. ¿Dudas del tema de la actividad? Bueno. Entonces, voy a quitar la pantalla, bueno, la presentación. Les recuerdo, chicos, que el martes es mi examen. Vayan estudiando sus apuntes, por favor. Hagan su guía. En cuanto se las envíe, comiencen a resolverla para que no se les dificulte tanto
y salgan bien en su calificación. ¿Sale? Voy a abrir un apartado en Classroom para que la puedan mandar el fin de semana y tomárselas en cuenta también. Entonces, seguramente vamos a estar conectados a la hora del examen, cada profesor en su sala de reuniones para si tienen alguna duda, ustedes se conectan a Zoom y ahí vamos a estar para poderles ayudar. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? ¿Ya ninguna? Bueno, entonces los dejo, lo vamos a dejar hasta aquí porque ahorita tengo reunión y nos vemos el próximo lunes. Ya el lunes va a ser el último día de clases del primer parcial porque los exámenes empiezan el martes. ¿Sale? Entonces, cuídense mucho, chicos. Esperen mi mensaje para la guía. ¿Sale? Bonito fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. De nada, chicos. Hasta luego.